El Wendigo es una criatura mitológica que aparece en las leyendas de los pueblos algonquinos de la costa este y de la región de los Grandes Lagos, en Estados Unidos y Canadá. Se le describe como un ser humanoide de aspecto bestial, al que usualmente se le relaciona con el canibalismo, tema considerado tabú entre los pueblos amerindios de esta parte de América del Norte. El origen del mito podría estar relacionado con historias acerca de casos de canibalismo sucedidos para sobrevivir a los duros inviernos de esta zona del continente. La leyenda presta su nombre a un disputado término moderno conocido como psicosis del Wendigo, un síndrome caracterizado por la presencia de síntomas tales como un intenso deseo por comer carne humana y el temor de quien lo sufre de ser un caníbal. En la actualidad, el Wendigo es un personaje que puede encontrarse recurrentemente en obras de horror y ficción modernas. Abróchense en el cinturón y acompáñenme a conocer a este terrorífico ser. Esta leyenda nace de las tribus de Norteamérica y Canadá y se puede encontrar en el folclore de varias tribus de nativos americanos, en especial los algonquinos. Esta tribu habitaba en lo que ahora es Alaska y Quebec y tenía fuertes creencias espirituales y chamánicas, sus ritos y creencias eran conocidas como animismo, creían que todos los elementos de la naturaleza, ya sean animales, vegetales, montañas o ríos entre otros, tenían espíritus que podían hacer tanto el mal como el bien, estos espíritus eran considerados deidades para ellos. Es en estas creencias donde aparece el espíritu del Wendigo, el cual comprendía los vicios como la glotonería, la avaricia y cualquier exceso, nunca se quedaba satisfecho y después de matar y consumir a otra persona, siempre estaba al acecho de nuevas víctimas. En muchas tradiciones, los humanos que eran consumidos por la avaricia fácilmente podían convertirse en wendigos, este mito se usaba como un método para motivar la cooperación y moderación en el comportamiento de los miembros de la tribu. Este espíritu es fuertemente asociado con el invierno, el norte, y el frío. Como también la hambruna e inanición, esto se refleja en el hecho por la falta de comida y la muerte a causa de esto. En los mitos que rodean al Wendigo, se lo representa como un ser humano, que después de ser poseído por un espíritu maligno, pasa a transformarse en una bestia sin moral, consumida por un hambre tan voraz por la carne humana que cazará y matará a todo con el que se cruce hasta que fallezca de inanición. El ritual para convertirse en este monstruo consistía en consumir carne humana, la leyenda del Wendigo originalmente se creó para prevenir a las tribus indias de caer en el canibalismo durante los tiempos de escasez de comida y en los que fríos inviernos que aislaban su fuente de alimento, se sabe que durante estas penurias no era extraño que se practicara el canibalismo entre tribus. El primer reporte escrito de esta legendaria criatura fue hecho por Paul Lejeune, un jesuita misionero que servía en Quebec, a principios del siglo XVII. En 1636 el padre Paul envió a sus superiores en Roma un reporte donde se quejaba de una mujer nativa, quien en un trance espiritual previno que Atchen iba a atacar la aldea. En la carta el cura describía al Atchen como una especie similar a un hombre lobo. Los últimos informes de la aparición de un Wendigo se dio en un pueblo llamado Roseso en el norte de Minnesota, fue registrado a finales del siglo XIX y en las primeras 2 décadas del siglo XX, durante este periodo ocurrieron una serie de muertes inexplicadas hasta que finalmente cesaron. La psicosis por Wendigo, también conocido como Wendigo mítico, es un trastorno que se producía entre las tribus Cree, Montagnais Naskati, Ojibway y Saulteaux de Canadá y Alaska. La persona que la sufría dejaba de comer, y sus síntomas eran náuseas, vómitos y malestar ante la comida normal. También podían producirse episodios de insomnio o alucinaciones. Si no se paraba este estado, la persona afligida empezaba a manifestar el temor de que el Wendigo, un espíritu, lo poseyera y acabara convirtiéndose en caníbal. Era común que antes de que esto ocurriera, el enfermo pidiera a los miembros de su tribu que lo mataran. El trastorno mental psicosis por Wendigo se refiere a una condición mental donde la persona afligida desarrolla un apetito insaciable por comer carne humana incluso cuando hay otros alimentos a su disposición, es producido tras haber practicado el canibalismo en situaciones de estrés donde no hay alimentos.
Esta psicosis es identificada como un síndrome de cultura determinada, el cual es una combinación de síntomas psicosomáticos y psiquiátricos que pertenecen a una enfermedad reconocible solo en una sociedad o cultura. En muchos casos los sujetos afectados por este trastorno son ejecutados antes de que puedan causar daño al resto de la comunidad, sus comportamientos están caracterizados por actos violentos y la pérdida de capacidad para socializar con las personas que lo rodean. El conflicto moral en este caso radica en el hecho de que el Wendigo fue una persona, quien por padecer de hambruna recurrió al canibalismo para sobrevivir, aunque en muchas ocasiones la persona que sobrevive por este medio sufre de culpa y remordimiento, prefiriendo ser ejecutado por su crimen a vivir con ello y seguir haciéndolo. El espíritu del Wendigo solo pide más y más, nunca da. En la enciclopedia canadiense se describe al Wendigo como un espíritu que posee a personas débiles obligándolos a realizar varios tipos de comportamiento antisocial, el más notable es el canibalismo. El mito del Wendigo ha sido frecuentemente utilizado en la literatura, el cine y la televisión. Una de las primeras obras de ficción fue el relato El Wendigo, 1909, de Algernon Blackwood, en el cual aparece como un ser temido por los indígenas de los bosques del norte de América, comedor de musgo y no de humanos. En dicha historia personifica la llamada atávica de la naturaleza, el animal que todo hombre lleva dentro. El escritor H.P. Lovecraft en sus mitos de Cthulhu, asocia al Wendigo con el dios ártico Itakua. En el libro Cementerio de Animales, 1984, del escritor estadounidense Stephen King, se menciona al Wendigo como la entidad responsable del maleficio que impera en el cementerio Micmac, haciendo que todo aquel que sea enterrado en este cementerio regrese a la vida como un ser lleno de maldad que gusta de asesinar y torturar mentalmente a sus víctimas. Aunque es clave en la novela, el personaje nunca es mencionado explícitamente en la versión cinematográfica de la obra de 1989. También aparece como personaje en la novela El Mago, Los secretos del inmortal Nicolas Flamel, 2007, como una de las criaturas que ve Perenelle Flamel durante su estancia en Alcatraz. Aparece en juegos de rol como Dungeons & Dragons y Hombre Lobo, El Apocalipsis, donde hay una tribu ficticia de hombres lobo llamada Wendigo. En el tercer episodio de la cuarta temporada de Teen Wolf, una familia es asesinada por un ser misterioso con apariencia humana pero sin boca. Su condición se revela cuando el miembro más joven de la familia que consiguió sobrevivir desvela lo que es un Wendigo. En la serie de televisión Supernatural, el segundo capítulo de la primera temporada se titula Wendigo. La criatura a la que se llamaba Wendigo era un humano que al practicar el canibalismo, se convertía en tal. En el tercer capítulo de la sexta temporada, Sam ve la máscara de Ayoen Deben, el hijo de Dean, y la máscara es de un Wendigo. En Fear Itself, durante la segunda temporada, en el capítulo Skinny Bones, un hombre que lleva perdido 10 días en las montañas regresa a casa poseído por el Wendigo y trata de devorar a toda su familia. En los últimos episodios de la serie de televisión Hannibal aparece un Wendigo. Representa al asesino en serie caníbal Hannibal Lecter en la mente del investigador del FBI Will Graham. El Wendigo es un personaje ficticio de Marvel Comics, enemigo recurrente de Hulk y Wolverine. En el universo ficticio del juego Warcraft, los Wendigos se muestran como enormes criaturas humanoides muy similares al Yeti o a Pie Grande. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final. Espero que este especial haya sido del agrado de todos ustedes. Si es así, por favor denle pulgar arriba, comenten, suscríbanse y si comparten el video se los voy a agradecer. Pueden seguirme en mi página de Facebook si lo desean. Se despide su amigo Azazel. Hasta la próxima.